están acomodando, bueno, puedan terminar de hacerlo. Les damos la bienvenida. Aquí ya nos estamos acomodando en el escenario. A quienes estén buscando algún lugar por aquí adelante hay algunos. Y bueno, agradecerles nuevamente estar acompañándonos en esta mañana en el segundo desayuno internacional. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando lo que es la temática entre Uruguay y China, todo lo que refiere al relacionamiento político y económico, las oportunidades, las amenazas. Tenemos a uno de los expositores recién llegado de Shanghái, así que seguramente nos pueda comentar de primera mano algunas de las novedades y que miden la temperatura también con el relacionamiento con nuestro país. Por supuesto que vamos a agradecer a la Konrad Adenauer, la Fundación Konrad Adenauer CAS, por la organización de este evento, junto al CED, al Centro de Estudios para el Desarrollo, apoyado por CADAL, quien aquí está su director ejecutivo presente acompañándonos también. Y vamos a tener la exposición de Juan Pablo Cardenal y de Álvaro Pereira. En breve les voy a hacer una breve referencia de estos expositores que ustedes ya seguramente conocen. Y para, sin más preámbulo, vamos a comenzar recibiendo a Sebastián Grundenberg, que es el responsable de CAS aquí en Uruguay. Compartimos algunas palabras. Muchas gracias, Tatiana. Estimados amigas, estimados amigos, diputado Pasquet, representantes del gobierno, de la empresa privada, de la academia, me alegro muchísimo ver esta gran audiencia ya en este segundo desayuno que hacemos de Agenda Internacional junto con el CET. Agustín, felicidades también, porque sentimos que es súper relevante y necesario hablar los temas internacionales a este nivel en Uruguay, y sentimos que aquí, y francamente su presencia aquí lo muestra, hay un debe y un interés de unirnos y debatir un poco. Y como fundación alemana, como fundación obviamente cercana a la CDU, a un espacio político que nace con una visión internacionalista del comercio exterior, de la Unión Europea, del multilateralismo, nos importa mucho tener a un socio como Uruguay debatiendo esos temas y comprometiéndose con esos temas. Ahora me alegro muchísimo que nos acompaña Juan Pablo Cardenal, a quien he podido conocer bien en los últimos años y sobre todo también a su trabajo, para hablar del tema de China, porque China es una realidad. Y nosotros en Alemania tenemos el mismo debate que ustedes, como de alguna forma, tal vez con otros parámetros, pero en realidad el debate es muy parecido. Lo que sí sentimos que en Europa hoy en día hay un debate muy fuerte sobre China y muy abierto. Y eso es muy bueno porque en una democracia se debate, se ponen las cosas a la luz pública, se escucha puntos de vista y se toman decisiones informadas teniendo a todas las opiniones de gente inteligente a la vista. Hemos sentido que por mucho tiempo, y yo creo que eso ya está cambiando, en América Latina, China ha podido operar con un manto de silencio que era muy conveniente para China y para sus intereses, con algunos temas que no se han hablado muy público porque había un interés de que no se hablaran. Y como antes también había con la guerra de Rusia, con Rusia francamente, que ahora con la guerra obviamente se cambió, y también ahora con lo que pasó en China, eso también está cambiando, y eso es sano, para que América Latina pueda encontrar desde una posición de fuerza, una posición correcta con China, que tiene que ver con negociar, con establecer relaciones. No se puede no tener relaciones con China, imposible. Nadie lo quiere decir. Pero hacer eso desde un punto de fortaleza, de conciencia de los riesgos, y porque si uno conoce los riesgos, uno puede tomar desde el Estado de Derecho precauciones. Y un poco se trata de explorar esa vía, acompañando a las discusiones aquí que hay en Uruguay sobre la relación con el gigante asiático, para encontrar algo que es provechoso para el país y también para, en general, el mundo occidental y democrático, del cual firmemente estamos muy felices de tener a este gran socio que es Uruguay en institucionalidad,
en Estado de Derecho, en seguridad de inversión, es una cosa que les distingue tanto de muchos otros países de América Latina, que es una joya que tienen que cuidar. Así que me alegro mucho estar con ustedes. Les invito ya para el próximo desayuno de Agenda Internacional, no sé cuándo y con quién habrá, porque esa convocatoria más aún. Y pues, Agustín, tú querías saludar, ¿no? Querido amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por el apoyo. Siempre es un honor y un gusto enorme hacer actividades junto con la Fundación Konrad Adenauer. Simplemente creo que esta iniciativa de hacer desayunos de análisis internacional y agregar a los desayunos de coyuntura económica y política uruguaya que hacemos ya hace varios años junto con la Fundación, creo que es una mirada muy importante y capaz que no es tan masiva, no es tan para todo el mundo, no tiene tanta primera plana de los diarios uruguayos, pero creo que es importante ir discutiendo temas bien relevantes. Hoy discutiendo un tema que es central, cómo nos vinculamos con nuestro principal socio comercial, cómo nos vinculamos con la segunda economía del mundo. Y bueno, recibir obviamente a Juan Pablo Cardenal para hablar de estos temas es un honor enorme. Juan Pablo Cardenal es un intelectual, de escritor de primer nivel y bueno, tenerlo en Uruguay y tener un evento nuestro para nosotros es un gusto inmenso. Y bueno, complementamos la mirada de Juan Pablo con la mirada más económica de Álvaro Pereira, que es un economista muy destacado en nuestro país, que ha analizado muchísimo los temas comerciales, los vínculos comerciales de nuestro país, desde la mirada obviamente de los temas de acceso de la carne al mundo, pero que tiene una mirada muy interesante que también va a complementar muy bien lo que Juan Pablo tiene para decirnos. Así que bueno, sin más, agradecerles a todos por estar acá y bueno, le paso la pelota a Tatiana para que ordene la conversación. Muchas gracias, Agustín. Bueno, siendo 9:30 vamos a comenzar entonces con las exposiciones. Cada uno de los aquí presentes tienen 20 minutos para contarnos a propósito de su análisis. Va a comenzar exponiendo Juan Pablo Cardenal, que es periodista y escritor español, es especialista en política y economía china, es investigador asociado a CADAL y editor de su proyecto Análisis Cínico. Así que le doy la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias a la CED por invitarme. Un placer compartir mi diagnóstico sobre China con todos ustedes. Bueno, he preparado unas notas con unos highlights de lo que yo veo que es los temas importantes con respecto a China, sobre todo en América Latina, ¿no? Empiezo con la mirada que tiene China sobre América Latina. Veíamos en el discurso del primer ministro económico saliente en el mes de marzo, en la Asamblea Nacional China, apuntó el concepto autosuficiencia y realmente había tres ideas que estaban muy marcadas en ese discurso y que afectan a América Latina. Uno es la seguridad alimentaria. China tiene el 6% del agua dulce del mundo, entre el 9 y el 11% de la tierra cultivable, y en ese sentido pues, tiene esa necesidad y América Latina pues, es una de las regiones que le cubre esa necesidad, ¿no? Luego, recursos naturales. China inicia su internacionalización en todo el mundo como consecuencia de su necesidad de garantizarse su suministro futuro de recursos naturales. Tiene que ver con que esos recursos naturales, o sea, dos de los motores de la economía china, que son la fábrica del mundo y la urbanización de China, son muy dependientes de los recursos naturales, pero ahora además está muy pendiente de los recursos naturales estratégicos, ¿no? Y con mucha mirada, como sabemos, en el litio, que ya tiene inversiones en el Triángulo del Litio, tanto en Chile como en Bolivia como en Argentina. Y luego, en los últimos años, ha hecho inversiones muy potentes en el sector eléctrico, principalmente Chile, Perú y Brasil. En Perú incluso pues, le han dado el interruptor de la luz, ¿no? Que hablaremos ahora sobre esa cuestión. Luego creo que hay un cambio en el modelo de financiación. China, cuando entra en la región hace 20, 25 años, entra un poco como estrategia de penetración y porque su propia industria era el principal beneficiario de esos préstamos que daba China. Han sido 20 años de euforia financiera, donde había dinero para todos, y este modelo parece que toca a su fin, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es si eso incluye que es el fin de las infraestructuras, que es una de las cartas ganadoras, siempre China encima de la mesa. A nivel más político,
China pretende un acercamiento o llevar a su órbita al llamado sur global. Eso creo que tiene que ver con la coyuntura internacional actual. China ve pues, cambios en el equilibrio de poder del mundo, ve un mundo volátil y ve un Estados Unidos tratando de contenerla. Y en tanto en cuanto la prosperidad de China está muy vinculada al resto del mundo, así ha sido en los últimos 40 años de modernización china, pues el aislamiento no es una opción para ella, porque su desarrollo y su seguridad depende de todo eso, ¿no? Entonces, el objetivo es tratar de influir en el orden mundial que China cuestiona, porque dice que no participó en esa arquitectura, aunque creo que es justo reconocer que ha sido probablemente la ganadora de la globalización, pero en cualquier caso trata de influir en ese orden mundial para hacerlo más seguro para sus intereses, ¿no? Eso es importante entenderlo, y en ese contexto pues trata de atraer a su órbita a todo el sur global en el contexto de este orden mundial basado en reglas, ¿no?, que propone el G7 y alrededores, que China considera hegemónico para Estados Unidos y excluyente para China. Luego, respecto a pasando a otro tema, respecto a la mirada de los gobiernos latinoamericanos a China, creo que también ha habido un cambio con respecto veíamos hace poco pues, cómo buena parte de la región tiene gobiernos de izquierdas y de extrema izquierda, y todos pensábamos, por lo menos yo pensaba que eso iba a implicar que se iban a echar en brazos de China, no solo por las oportunidades que China ofrece, sino por la proximidad ideológica. Y realmente eso no ha pasado, ¿no? La segunda generación de líderes de izquierdas no son, por ejemplo, la retórica ha cambiado, no son Correa, ni Kirchner, ni Morales, y en ese sentido creo que hay un cambio. Creo que tiene que ver, tienen una aproximación más pragmática y en ese sentido quiero apuntar también el hecho de que en mi experiencia, y tengo que decir que he estado siguiendo la internacionalización de China durante muchos años, he estado en 40 países metiéndome en los proyectos, he entrevistado a mucha gente en las élites políticas y económicas, y un poco esas élites muchas veces te hablan de que ese discurso con el que viene Estados Unidos principalmente, pero también podría incluir la Unión Europea, alrededor de la democracia, etcétera, etcétera, de los valores democráticos, que está bien, pero que no es suficiente, ¿no? Y es verdad que, yo creo que la receta china, la propuesta china es muy difícil de batir, porque China se internacionaliza de la mano de toda la munición de su capitalismo de Estado, tiene, toda esa internacionalización viene de la mano, con sello oficial, con las entidades financieras estatales, con los policy banks, con las empresas estatales, y estas empresas estatales tienen trato de favor en el mercado chino, reciben subsidios encubiertos, y además hay una necesidad estratégica que mencionaba antes que China tiene como país. Por lo tanto, su internacionalización no es con criterios estrictamente empresariales, de que si da beneficios, pues esa operación puede salir, sino que yo he estado en países donde managers chinos de empresas estatales me han reconocido que no era imperioso para ellos el tener operaciones en beneficio, porque realmente estaba también sirviendo los intereses del país, ¿no? En este sentido, en cualquier caso, yo creo que no sé si la palabra es contrarrestar, pero desde luego hay esa percepción en América Latina de que Estados Unidos y Europa están ausentes, llevan 20 años ausentes, y yo creo que la única forma de competir con China es, no sé si llamarlo un plan Marshall, pero desde luego ese discurso alrededor de la democracia y valores democráticos que todos compartimos, creo que tiene que venir acompañado también de una propuesta más tangible, ¿no? Luego, respecto al impacto, eso es un área que yo creo que tengo un buen diagnóstico, en el sentido de que yo no lo he leído ni me lo han contado. Yo he estado en esos 40 países metiéndome en los proyectos. No sería justo dar una respuesta lineal a cuál es el impacto, porque creo que
cada país es distinto, cada proyecto es distinto y cada empresa se comporta distinta, por lo tanto el impacto también es distinto. Pero si tuviera que buscar un patrón, y ahora tenemos bastante visión de campo porque han pasado más de 20 años desde que China está internacionalizándose y en el caso de América Latina, pues en la región, es que hay mucho impacto en términos de impacto social, ambiental y de condiciones laborales. No podemos olvidar que 4 de cada 5 dólares que invierte en el extranjero son en las infraestructuras y en proyectos extractivos, que son obviamente problemáticos por naturaleza. Pero, en cualquier caso, esos estándares bajos, esas malas prácticas, bueno, yo creo que tiene que ver con la falta de contrapesos en la propia China, ¿no? Entonces, nadie en China, yo en 20 años no he visto nunca un artículo en la prensa china que cuestione las malas prácticas o el impacto de sus empresas estatales en el extranjero, ¿no? Yo creo que esta falta de escrutinio en China, que se une además a falta de escrutinio muchas veces en el país receptor, pues es una combinación que alimenta pues los excesos y los abusos, ¿no? En el caso de la minería, ¿no?, que obviamente es uno de los sectores donde están más intervenidos, además hay un problema añadido que yo creo que también no solo se beneficia China de eso, pero tiene que ver con el sector en sí, con muy baja tributación, ¿no? Entonces, a veces ahí vemos una brecha entre esas grandes cifras chinas, entre ese discurso de las oportunidades y lo que realmente pasa sobre el terreno, ¿no? Estoy pensando en un ejemplo, pero hay muchos otros. La inversión de China en las Bambas en Perú, con una cifra enorme, 10.000 millones de dólares de inversión, y sin embargo, aparte del muchísimo impacto que tiene social y ambiental, pues esa empresa no empezó a pagar impuestos hasta el año 5. Eso no es achacable a China, tiene que ver con la legislación muy atractiva para los inversores extranjeros que hay en Perú, pero explica parte de por qué hay tanta conflictividad, ¿no? Y en cualquier caso quiero apuntar la brecha, en mi opinión, entre el discurso dominante y lo que realmente pasa sobre el terreno. Luego he hablado hace un momento de los préstamos. Creo que esta idea de que este modelo del que hablaba antes está tocando a su fin tiene que ver también con pues que hay muchos países que están en default o a punto de default, no tantos en América Latina, pero muchos en Asia y en África, en el que obviamente hay muchos acreedores, pero que coincide que China es el primer acreedor, ¿no?, de estos países. En ese sentido, yo creo que China tiene responsabilidad porque, obviamente, para ellos era una estrategia de penetración y, por otro lado, un beneficio para su propia industria, porque esos préstamos se vinculan a que todos los materiales y la tecnología, etcétera, pues provenga de China. Pero, obviamente, cuando ha habido, pues, en un contexto post-pandemia y con la inflación tan alta, pues muchos de estos países han tenido que sacar recursos de la sanidad, de la educación, para pagar la deuda o los intereses de la deuda y bueno, muchos de ellos están pues como le pasó a Ecuador, que hace unos meses tuvo que renegociar, o sea, reestructurar la deuda con China. Tenemos el caso también de Venezuela, que no sabemos muy bien qué pasa, pero hace varios años que ha dejado de darle préstamos. Como mínimo le ha dado 68.000 millones. Yo creo que bueno, como explicaba, el tema de los préstamos, ese modelo ha llegado a su fin. Termino con dos apuntes. Uno, el de las dependencias. Otro tema que creo que hay que estar atento es el tema de las dependencias. En Perú, pues hablamos, o sea, está el tema de la minería. China es el primer jugador allí con bastantes problemas. Le ha dado el interruptor de la luz a China con esas inversiones. Tenemos un puerto en Chancay, al sur de Lima, que es un puerto de aguas profundas, un hub comercial, el hub comercial más importante en el Pacífico al sur de Panamá, que obviamente tiene mucho potencial, pero también tiene unas connotaciones geopolíticas obvias, porque quien está al frente del proyecto y quien va a gestionar ese puerto durante los próximos años es la empresa COSCO. La empresa COSCO es núcleo duro del régimen chino y no podemos olvidar que hace 2 o 3 años se aprobó una ley
por la cual todas las empresas chinas tienen la obligación de contribuir en los esfuerzos de inteligencia del Estado chino. Tenemos a Argentina, muy dependiente de sus exportaciones de soja y en menor medida carne vacuno. Obviamente, a nivel financiero también tiene muchísima dependencia de China. Ahora tenemos las inversiones del litio. Ecuador también el tema financiero. Brasil le exportó el año pasado 90.000 millones a China, de los cuales el 56% eran productos agroalimentarios. En Chile están invertidos en 3 sectores estratégicos: el litio, el cobre y el sector eléctrico. Y luego creo que hay que estar atentos, porque me parece que va a haber un acercamiento muy importante, también con obvias connotaciones políticas por la cercanía de ese país con Estados Unidos, que es Colombia, ¿no? La Colombia de Petro. Termino con el TLC, que supongo que es el tema que aquí hay más interés, ¿no? Hay una especie de fiebre en la región por cerrar TLCs con China, no solo lo que se habló aquí en Uruguay, sino también Perú está optimizando su TLC, que tiene 13 años de vigencia ya. Se ha anunciado inicio de negociaciones con Honduras, que hace solo 2 meses rompió relaciones con Taiwán, El Salvador, Colombia. Y hace 2 o 3 semanas Ecuador también firmó un TLC con China, ¿no? Yo al respecto, lo único que tengo que decir es que en el caso de Costa Rica, el Gobierno en más de una ocasión ha declarado su frustración porque ese TLC no cubrió las expectativas que tenían. Creo que en el caso chileno no lo conozco en profundidad, pero por lo que parece sí que se ha beneficiado no solo de la venta de cobre, que ya lo estaba haciendo, sino productos, pues el vino o cerezas y otras frutas. Eso parece que es un ejemplo de positivo de TLC. Pero el que conozco mejor es el caso de Perú, que de nuevo se presenta como un ejemplo de éxito y de hecho en los 12, 13 años de vigencia las exportaciones a China han aumentado una media del 13,6% anual, pero cuando uno se va a los datos, a la conclusión a la que llega es que no es tan bueno como parece. ¿Por qué? Porque la estructura de la canasta exportadora de Perú a China hace 13 años tenía el 4,8%, si no recuerdo mal, de bienes de sectores no tradicionales, ¿no? O sea, teóricamente los productos que añaden valor añadido y sobre los que Perú tenía muchas expectativas puestas. Bueno, 12, 13 años después, ese porcentaje tan pequeño se ha visto reducido en un punto, ¿no? Y si vemos el TLC de Perú con China con el TLC de Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, la tendencia es exactamente la contraria. En el caso de Estados Unidos, creo que el 48% de sus exportaciones a Estados Unidos son productos de valor añadido y en el caso de la Unión Europea 42-43%, ¿no? En cualquier caso, o sea, a mí me parece, y termino con esto, sumándome a lo que ha dicho Sebastián, creo que es muy... O sea, no se trata de si la pregunta es China sí o China no. Obviamente, la pregunta es China sí. Claro que hay que tener relación con ella, claro que hay que tener comercio. En mi opinión, en mi experiencia, basada en todo el trabajo de campo que yo he hecho en tantos años, luego estuve 10 años de corresponsal en China, o sea, creo que es solo mi diagnóstico, pero digamos que tengo una trayectoria, ¿no? Y en mi opinión, creo que hay que estar muy atento a las dependencias que se crean de China, a los efectos secundarios que tiene que ver con la falta de contrapesos en China. Creo que todo el impacto que hablaba hace un momento socioambiental, etcétera, es un tema que muchos países tienen que estar atentos. Es verdad que cuanto menos institucionalidad hay un país, más posibilidades de que los proyectos sean problemáticos. Y yo creo que el objetivo de todos nuestros países tiene que ser, primero, conocer mejor a China, porque yo siempre digo que China nos conoce mucho mejor a nosotros que nosotros a ella. Y segundo, tratar de, en base a un mejor conocimiento, pues tratar de tener una relación más equilibrada, ¿no? Yo no sé si Uruguay tiene que tener un TLC con China, ¿no? Sabemos que el sector vacuno se va a beneficiar de eso.
pero no sé si en el contexto de la seguridad alimentaria de China, pues seguramente ya le está comprando y se lo compra igual con o sin TLC. En cualquier caso, me imagino que esto es algo que el gobierno uruguayo ha hecho ese análisis, pero creo que hay países donde la relación con China económica es muy complementaria y que tiene todo el sentido, y otros pues tendrán menos sentido. Y para los que tiene sentido, de lo que se trata es de negociar de igual a igual para tratar de tener la relación más equilibrada y más sana posible, ¿no? Lo dejo aquí porque seguramente me he pasado de rato, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Ahí, bien, perfecto. Les decía que es el jefe de acceso a inteligencia de INAC, del Instituto Nacional de la Carne, y seguramente que en su exposición también va a poder dilucidar, ¿no?, algunas cuestiones muy interesantes que Juan Pablo también dejó como interrogantes, ¿no? Y a propósito de traer un poco los temas más entre casa, del relacionamiento con China, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias al CED y a Piso 40 por permitir esta presentación ante tan distinguido auditorio y en tan distinguido lugar. Y bueno, vamos al tema derechito. Esta es, me parece que la madre de todas las gráficas, y en algún momento pensé en hacer la presentación solo con esta gráfica. Como bien indicaba Tatiana, yo vengo trabajando los temas en torno a la cadena cárnica, que es un producto muy particular, pero que a la vez es bastante explicativo de otros flujos comerciales de alimentos del Uruguay, por ejemplo lácteos, por ejemplo agrícolas, y si uno suma toda esa canasta exportadora es realmente expresiva de lo que hace el Uruguay. Quizás esta presentación no sea tan fiel y se ajuste, por ejemplo, a las pretensiones de exportar, por ejemplo, software, pero si vamos a hablar de exportación agro en general y alimentos en particular, todo lo que voy a decir de ahora en adelante es bastante razonable para todos los sectores. En esta diapositiva tenemos medio siglo de historia de China, medio siglo de apertura comercial y medio siglo de desarrollo. Lo que vemos es la producción y el consumo de carne vacuna, y lo que vemos es claramente un punto de quiebre en el momento en el que hay un proceso de liberalización y desarrollo económico. Pero ese quiebre, ese que conlleva el bienestar de su población, conlleva un mayor consumo, tiene una primera fase muy interna, una primera fase de producir más en China para aumentar el estilo de vida y la calidad de vida de los chinos. El proceso de apertura comercial, de hecho, es un proceso súper reciente. Esto me parece que es fundamental tenerlo claro. La apertura de China al mundo, su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, es un proceso que realmente empezó hace muy pocos años, y hoy en día es muy interesante decir que China es nuestro principal socio comercial. Quizás eso no era para nada evidente hace 10 años. Principios del siglo es cuando Lester Brown escribe su famoso libro sobre quién va a alimentar a China, y habla todo el tiempo de las bocas de China, quién va a poner la comida en las bocas de China. Y también cuando hablaba de bocas hablaba de esta gráfica, hablaba de cómo se separa la gráfica de producción y la de consumo, cómo puede hacer el país chino para seguir aumentando su nivel de vida, pero que en algunos sectores de producción se va ralentizando la producción. ¿Quién va a llenar esa boca? Entonces, el paralelismo de la boca de la persona y la boca entre la producción y el consumo queda presentado a principios de siglo, y es algo que vemos todo el tiempo. Lo vemos en carne, lo vemos en lácteos, lo vemos en soja, por ejemplo. Y eso que está ahí abajo, celeste, no es una decoración, sino que es de hecho lo que Uruguay exporta a China. Entonces, esa uña celeste es el combustible que China le pone al país, y es lo que hace andar este país en buena medida. Bien, voy a contar una anécdota que no es mía y que no es chequeable, así que esto es realmente muy poco profesional, pero les pido que se queden conmigo un rato. Fuente, anecdotario rioplatense. Pongo rioplatense porque claramente es argentino, entonces me lo intento robar. Pero esto lo cuenta un exportador argentino, ¿no? Uruguay, Argentina, vamos a Shanghái en el año 2004-2005 a intentar generar una relación comercial. Estamos hablando de este momento donde China no importaba nada, se está abriendo, vemos una intención, van estos países, se sientan, ponen un stand, se sientan y dicen, bueno, perfecto, venimos a vender. Los chinos van al stand y dicen, perfecto, queremos carne.
perfecto, ¿qué carne? No, queremos carne vacuna. Esto es bastante frustrante para el argentino, que tenía décadas vendiendo en Argentina, el frigorífico tenía generaciones y generaciones trabajando en los mercados más sofisticados, y el chino, la frase que lograba enarbolar era, queremos carne vacuna. Para el chino era novedoso, porque en realidad en China lo más frecuente es carne porcina. Hablar de importación de carne vacuna de repente en 2005-2010 era un proceso nuevo, entonces ya era bastante innovador la sola idea de decir, quiero carne vacuna. 2 años después, el mismo chino, quiero bife ancho. Una variante, hablemos de cortes. Al tercer año, ¿tenés un bife ancho de novillo? Una complejización. Nos vamos acercando a la noción de calidad, nos vamos acercando a la noción de que los animales más jóvenes generan carne de mayor palatabilidad, más tierna. Bueno, quería Angus también, al otro año. Esto ya es capaz que más tema de marketing, no es tan claro que las razas generen distintos sabores, pero el chino quería un bife ancho de un novillo Angus. 2017, ¿lo tenés terminado a grano? 2019, puede ser con la calificación M3. La calificación M3 es una calificación australiana que Australia diseñó para el mercado japonés, que refiere a la cantidad de grasa intramuscular que tiene el corte. Entonces, ya no es solo cuál es el proceso productivo del animal, sino que efectivamente es cómo terminó el producto. Es bastante interesante, los cocineros lo piden todo el tiempo porque les permite estandarizar sus procesos internos, pero lo que vemos es que en un proceso de aproximadamente una década, China llega desde una visión absolutamente básica del comercio de la carne a estar en la frontera del comercio de carne. Y yo no sé si en Uruguay tenemos tan claro que este proceso sucedió y que sucedió de forma tan rápida. Muchas veces se habla del mercado chino como con cierto dejo de poco profesionalismo o como un mercado clase B. Esa mirada hoy en día es bastante injusta. Realmente hay segmentos de punta, lo cual vamos a profundizar en el resto de la presentación, pero realmente hay segmentos de punta que ya están claramente posicionados en lo que es la frontera de la disciplina en el mercado de la carne. Y este ejemplo no es trivial. Podría haber dicho carne de vaquillona a pasto orgánica, pero este ejemplo no es trivial porque en el mismo momento que China se estaba hiper sofisticando en la importación de carne vacuna, Uruguay estaba perdiendo pie en el mercado europeo y estaba con problemas de colocación de este mismo tipo de producto en Europa. Entonces, cuando Europa nos sacaba aire y se achicaba la cuota de 481 y nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer con esa producción que se había desarrollado en el país para atender al mercado europeo, aparece China como un huracán que dice, sí, dame esto, me parece bien. Entonces, son dos cosas a la vez. Por un lado, un proceso de sofisticación muy claro en el mercado chino y por otro lado, otros mercados donde por razones de inserción internacional nos vamos perdiendo pie. Bueno, bien, mi sueño es que el año que viene no hablemos de esta presentación y que no haya una presentación sobre China, sino que hablemos de alguna región particular de China. Hablemos de Cantón, hablemos de Shanghái. Ya claramente hablar de China es una métrica inadecuada, vamos perdiendo la escala, no tiene ningún tipo de sentido hablar de China como una unidad homogénea. En primer lugar porque es enorme. Y esto me parece, voy a detenerme un poco sobre el tamaño de China. Por ejemplo, el cuarto mayor mercado de Uruguay es Israel y la ciudad de Beijing tiene el mismo PBI que Israel, para ir cuantificando las cosas que se pueden hacer en China. Al sur, ahí pueden ver a Guangzhou y Shenzhen en negro. Ahí hay 120 millones de personas, con un PBI similar al nuestro. Este mapa, podríamos estar todo el día viendo este mapa. No solo es enorme, sino que además es diverso. Por ejemplo, en Shanghái es una lógica mucho más internacional, de empresas globales, muchas multinacionales posicionadas ahí. Beijing es el centro político. Es mucho más tradicional. Hablar inglés en Shanghái y hacer marketing en inglés en Shanghái puede estar bien, capaz que no está tan recomendado en Pekín. No solo eso, hay empresas en Shanghái que están trabajando, por ejemplo, sobre la masa de estudiantes que estudiaron chinos que estudiaron en el extranjero, haciendo calificaciones de mercado entre esos estudiantes chinos que fueron a Estados Unidos y esos estudiantes chinos que estuvieron en Europa. Porque se entiende que son públicos distintos, que tienen distintas nociones sobre qué es estético, qué es mucho, qué es poco, qué es agradable, qué es elegante. Entonces, a ese nivel hay tanta gente y a ese nivel hay tanta sofisticación como para poder empezar a desgranar los distintos mercados.
En Guangzhou y en Shenzhen directamente hay que hablar otros idiomas, ya estamos hablando en cantonés. Y las ciudades de moda son Chengdu y Chongqing. Uruguay abrió consulado hace poco ahí, lo cual es una excelente noticia. Y responden a una situación milagrosa donde trabajan 2 horas menos que el resto de China por día y tienen un ingreso 15% mayor al resto. Y de vuelta, todo el tema de las campañas de marketing, todo lo que hay que hacer en cada ciudad es muy distinto. Chengdu es como más relajado, más del autocuidado, más de la autocontemplación. Shanghái es como más vigoroso, Nueva York, palo y palo. ¿A dónde quiero ir con esto? Es enorme y es heterogéneo, lo cual genera un conjunto muy amplio de oportunidades. Y genera un conjunto muy amplio de oportunidades, lo cual es tremendamente atractivo para la cadena agroexportadora uruguaya, que genera un conjunto muy amplio de productos. Cuando nosotros hablamos de carne, en general, lo que nosotros estamos pensando es en lo que está arriba a la derecha. Cocina occidental, churrascos, bifes. China genera un conjunto de alternativas muchísimo más amplio que permite valorizar distintos productos de gran manera. No me quiero detener, lo único que quiero señalar es ese plato, que es garrón, que en Uruguay ni se consume y que en China se vende a precio de joyería. O sea, garrón es literalmente el garrón, o sea, es básicamente el tobillo y la pantorrilla del animal. Ahí les dejo una receta por si la quieren hacer en su casa, pero básicamente lo que hay que hacer es servirlo durante 2 horas, que libere el colágeno, que se ablande, ponerle mucha salsa de soja, y ahí se corta fino y lo pueden ver ahí. ¿Qué es lo importante de esto, más allá de lo que uno puede hacer con un garrón? Es cómo todo esto permite generar valor, permite elevar el precio de los animales uruguayos en la medida que cada producto consigue su mejor mercado. Y China es el mejor mercado para muchísimos de los productos que tienen los animales. Toda esta lógica de cortar la carne finita, fetearla, etcétera, nos abre un horizonte de productos y permite darle muchísimo soporte en materia de precios a la producción nacional. Bueno, bien, esta gráfica la construí con mucho dolor. Son 150 observaciones. Un viaje a China 2019 que estuve perdido entre supermercados durante mucho tiempo, buscando precios, ¿no? Sacándole fotos, precios, fotos, precios, fotos, precios. Yo reúno todas estas fotos, las califico de acuerdo al producto que son. Tengo fotos de garrón y brazuelo, como les indiqué anteriormente. Hay rabos, eso también es otro producto que en China vale mucho y que acá ni sabemos si existe. De repente hay personas que piensan que los animales no tienen rabo. Después hay 2 productos que son muy buenos, que son cubos, tiritas o fetas. Eso lo que permite es, de vuelta, valorizar un tipo de corte que uno no sabe muy bien cómo utilizarlo per se, lo puede procesar mecánicamente para incorporarlo a la gastronomía. Después está el cuadril, bife ancho y bife angosto. En el punto celeste grueso, lo que vemos es el precio promedio de esos productos en China. Y en el eje está en dólares por kilo. Entonces, por ejemplo, un bife ancho en China, $100 por kilo promedio. En el supermercado. Esto fue en Shanghái, Beijing y Qingdao. Este es el promedio, para empezar. Ya podríamos cerrar acá la presentación y ya sería suficiente. Después, la línea horizontal es la mediana. O sea, si uno ordena los valores del más alto al más bajo y se concentra en el valor del medio, la mediana es esta línea. Entonces vemos que, bueno, quizás el precio del bife ancho de $100 está afectado por algunos valores extremos, pero el valor mediano, o sea, es bastante frecuente ver por $70 ese producto. Después, la caja lo que indica es la parte central de la distribución, o sea, entre el percentil 25 y el 75, las observaciones que están aquí. Estas líneas marcan el 95% de la distribución y los puntos que están allá locos son observaciones totalmente atípicas. Entonces, no solo quiero mostrar que el nivel objetivamente es alto, y por eso Uruguay exporta tanto a China, o sea, la exportación de Uruguay a China tiene sentido comercial porque está soportada por estos precios, pero además hay un conjunto, hay un rango tan amplio que uno puede pensar en procesos de agregado de valor y sofisticación en estos sectores. O sea, no es un mercado que solamente sea commodity, que solamente sea spot, hay oportunidades de valorización realmente muy amplias en este mercado.
Bien, eso era toda la parte de oportunidades en China. Ahora hablemos un poco de las amenazas o de las cuestiones un poco no tan agradables de China. Hay una distancia evidente con China, hay muchas distancias con China, pero hablemos de la más evidente, que es la física. China está lejos, es de hecho el lugar más lejos de la Tierra, es a donde más vendemos. Lo que pueden ver en esta gráfica es cuánto de la exportación, o sea, de la producción, cuánto se exporta por país exportador de carne vacuna. Pueden ver a Uruguay, Nueva Zelanda, Paraguay y Australia bien arriba. Somos los países que más exportamos de nuestra producción. Y en el eje horizontal pueden ver cuántos días de tiempo de transporte tiene nuestra exportación. Uruguay está solo, arriba a la derecha, lo cual significa que exportamos mucho de lo que producimos y lo exportamos muy lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto no solo implica un costo logístico, no solo implica la dificultad evidente de que es difícil estar respondiendo WhatsApp a los chinos a todas las horas porque estamos con 12 horas de desfasaje, sino que además nos afecta a la hora de intentar colocar productos frescos el tema de estar 45 días en el agua. Y nos afecta y nos juega en contra saber que Australia y Nueva Zelanda tienen 20 días menos de tránsito. Entonces, no solo es un tema de costos, sino es un tema de que hay cosas que existen o no existen en función de ese tiempo de transporte. Y la segunda distancia, que quizás sea peor que la distancia física, es la distancia cultural. La distancia cultural la podemos expresar de mil maneras. Podemos hablar del idioma, podemos hablar del sentido estético. O sea, hay veces que uno va a una tienda en China y está como muy preparada para esa circunstancia tan especial y uno lo percibe como si fuera una casa velatoria por los arreglos florales que tiene. Lo cual a uno le da muchas dudas sobre cómo uno decoraría su tienda en China, porque capaz que logra lo contrario. Entonces hay 500 millones de diferencias culturales con los chinos, que creo que todas se condensan en lo que sería el uso de redes sociales, que ahí uno las ve todas juntas, lo lejos que estamos de todo punto de vista. Este es el ecosistema de redes sociales en China. Lo primero que van a ver es que no identifican ninguno de estos símbolos, porque ninguna de estas aplicaciones son utilizadas aquí. Y, en sentido contrario, ninguna de las aplicaciones que nosotros usamos tienen poder allá. Lo cual es bastante frustrante. Uno no puede usar WhatsApp, uno no puede pedir un taxi, uno no puede usar el paquete Google, uno se siente absolutamente inútil cuando está ahí. Y además, a la hora del relacionamiento comercial, hay una pequeña barrera de entrada para poder vincularse comercialmente con otra persona, pero además hay una gran barrera a la hora de intentar sacar información y hacer inteligencia de mercado utilizando todas estas plataformas que de hecho desconocemos. La primera de arriba a la izquierda es WeChat, que no es 1,3 millones, es 1,3 billones. Todos los chinos tienen WeChat. Y que es bastante más profundo que nuestro WhatsApp porque incorpora la posibilidad de escribir artículos, lo cual es medio no tan atractivo, pero sí es atractivo que tiene metida una billetera electrónica adentro. Entonces uno paga todo con el WhatsApp de ellos. Después tenés el buscador, que es Weibo, aquí a la izquierda, eso que parece un ojo rojo. Después está Dianping, que es la aplicación que ellos usan para, digamos, sería algo parecido a su pedido ya, lo cual es fundamental para saber dónde se está vendiendo la carne uruguaya, a qué precios, en qué lugares. Después tenemos TikTok, que allá se llama Douyin. Después está Bilibili, que es más parecido a YouTube. Cuestión que toda esta combinación, este es el Instagram de ellos, toda esta combinación de cosas a uno le hacen entrar de una forma imperfecta al mercado. Porque uno puede decir, bueno, yo Corea no sé coreano, yo en Israel no sé hebreo, pero que tengamos todas estas dificultades para entender lo que está pasando ahí adentro, que nos quede realmente tan lejos llegar a entender si el que me está mandando un mail es el presidente de la República o es un ser a la izquierda, realmente hay que pagar costos. Hay que pagar costos y lo vemos todo el tiempo. Y uno elige cómo paga los costos. Si es un tema de costos de transacción, va a pagar los costos cada vez, o si efectivamente contrata a una persona para que lo ayude, si contrata un asesor, lo toma como propio de la empresa. O sea, es un tema clásico de economía, entre costos de transacción, costos hundidos, límites naturales de la empresa. Pero lo cierto es que uno necesita algún tipo de asistencia para operar en el mercado chino. Y bueno, el elefante en el salón, presentado por el señor Cardenal anteriormente, él usaba la palabra dependencia. En materia comercial podríamos hablar de concentración. Todo lo dicho anteriormente hace que Uruguay exporte muchísimo a China. Podemos ver que casi el 60% está yendo a China en este preciso instante. Luego viene Estados Unidos, Europa, etc. Pero
Me parece que eso dice también mucho de gestiones pendientes que tenemos en otros mercados. El hecho de que exportemos tanto a China, planteémoslo de otra manera, ¿podríamos exportar más a otros mercados? Sí, yo creo que sí. Creo que, por ejemplo, el Medio Oriente y Norte de África está aún por ser explotado. Son mercados que están abiertos, que no cobran tantos aranceles. Podríamos profundizar ahí. En materia técnica, para lo que es carne vacuna, nos faltan algunas aperturas de mercado en el sudeste asiático. Hay algunos mercados que tenemos abiertos, pero que podríamos profundizar nuestro acceso técnico para poder colocar más productos. Pero, muy especialmente, lo que merece reflexión es la poca cantidad de acuerdos comerciales que tiene Uruguay en los países que importan los productos que nosotros vendemos. Los productos que nosotros vendemos son sensibles, los países por defecto tienden a protegerse en materia de alimentos, ponen aranceles realmente muy elevados, y si no hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, si no hay un tratado de libre comercio con Japón, con Corea, con la Unión Europea, con el Reino Unido, es realmente muy difícil pensar que nuestro comercio en esos países va a crecer. Entonces, ante la amenaza, ante una potencial concentración en China, realmente la solución es en estos tres ejes, pero muy principalmente en el eje diplomático. La posibilidad de concretar acuerdos comerciales con otros bloques sería el mecanismo que permitiría un desvío de comercio, no solo por dejar de exportar a China porque alguien tenga algo en contra de China, sino porque efectivamente se traduciría en una valorización de nuestra producción si pudiéramos abatir esos aranceles y vincularnos de forma más intensa con Estados Unidos, con toda la carne orgánica que ellos quieren, bueno, con Japón, ni que hablar, que nuestra producción es altamente complementaria. Tener tratado de libre comercio con esos países realmente permitirían darle un tratamiento a la concentración que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. A ti por la exposición, también lo tenemos a Juan Pablo. Podemos dar apertura algunos minutos, algunas 3, 4 preguntas. Les pedimos que sean escuetos en la pregunta para así pueden brindarla en 2 o 3 minutos la respuesta a cada uno. No sé si alguien quiere comenzar. Bien, allá tenemos una mano levantada. Voy a ver de qué manera le hacemos llevar un micrófono por allá. Bueno, y yo le comparto aquí el micrófono a quien sea el responsable de la respuesta. Bueno, se escucha. Soy Santiago Hernández, gracias por el tiempo. Quería preguntarles, pueden responder cualquiera de los dos, da igual. Últimamente ha habido mucho miedo internacionalmente con respecto a si China no se ha vuelto un país diferente a lo que era antes. Estamos hablando de que la facción de Xi Jinping ha tomado gran poder últimamente y es una facción diferente a lo que era Hu Jintao, que era más liberal. Quería preguntarle si no será una China más proteccionista la que estamos viendo. Bueno, efectivamente es una China completamente distinta. Creo que lo que hemos visto en los 10 últimos años, los 10 años del primer mandato de Xi Jinping, él hereda una China donde se producen muchas tensiones democratizadoras como consecuencia de que la sociedad china pues, ha prosperado y hay una clase media y media alta pues, que tiene ansias de, pongamos, libertad y otras cosas, ¿no? Ámbitos de libertad. Esas tensiones, o sea, por la vía de por la famosa teoría de la modernización, ¿no? Y es lo que muchos analistas occidentales muy optimistas llevan muchos años diciendo y no se ha cumplido, es que que la democratización en China era inevitable, ¿no? Que podría, o sea, en base a esas tensiones democratizadoras, producto de esa mejora social y económica, pues que no iban a poder impedir que al final del camino, seguramente con conflicto, pues como pasó en Corea del Sur o en Taiwán y en tantos otros países, pues que eso inevitablemente iba a ocurrir, ¿no?
Entonces, había esa tensión en la sociedad y dentro del partido fue una época, la época de Hu Jintao, de muchas luchas intestinas dentro del partido que ellos percibían como una auténtica amenaza para el futuro del partido, ¿no? Entonces, ahí se explica la llegada de Xi Jinping en 2013, que es el consenso dentro del partido de un hombre fuerte para esta nueva era, ¿no? ¿Cuál ha sido la receta de Xi Jinping? La omnipresencia del Partido Comunista y un giro autoritario. O sea, la China más próspera de los 2 últimos siglos es más autoritaria, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Básicamente para detectar y eliminar cualquier atisbo de contrapoder, ¿no? Entonces, ahí se explica el control de las masas, el control de Internet, el castigo a las empresas tecnológicas, al sector privado, a los millonarios, la eliminación de la raquítica sociedad civil, ¿no? Ha sido en todos los ámbitos realmente, ¿no? Bueno, pues esta es la China con la que lidiamos, ¿no? No es una China que, como digo, tantos optimistas pensaban que iba a poco convertirse en vegetariana, ¿no? Es exactamente al revés y con un factor añadido, que es que dentro del partido, como sabéis, cuando murió Mao, Deng Xiaoping instaura el liderazgo colectivo. Como consecuencia de esa deriva de Mao, ¿no? Esa forma de gobernar unipersonal que llevó al caos a China, primero con el Gran Salto Adelante, luego con la Revolución Cultural, y precisamente para evitar eso, pues se instaura un liderazgo colectivo donde están todas las facciones representadas, y esto es otra cosa que se ha eliminado, ¿no? Con el Congreso del Partido Comunista del pasado octubre, no solo asegura un tercer mandato, que en la práctica es una perpetuación de facto en el poder, sino que además en el comité permanente del Politburó, los 7 hombres más poderosos de China, no hay representadas otras facciones, ¿no? Entonces ahí hay mucha gente que ve eso como un problema, porque no solo es una China mucho más poderosa económicamente, que no se somete obviamente al escrutinio de nadie, sino que además dentro de China no parece que haya muchos ámbitos, ni en la sociedad ni dentro del partido, donde, bueno, para disentir o para que puedan entrar otros puntos de vista, ¿no? A ver quién le va a decir a Hu Jintao que el emperador está desnudo, ¿no? Yo creo que este es un riesgo. Y esto en el contexto actual, ¿no? Geopolítico, con el resto, bueno, no sé si hablar de Occidente o del resto del mundo o de Estados Unidos, pues han abierto los ojos y se han dado cuenta de que no ha sido una buena idea el darle a China durante tanto tiempo el control de las cadenas de suministro globales y estratégicas, ¿no? Y de hecho quien lo pone encima de la mesa es Trump, ¿no? Es el que dice algo que ya venía ocurriendo antes, ¿no? O sea, la globalización fue un proceso en el que todos se beneficiaban, pero no fue sin conflicto. Y creo que, bueno, como se beneficiaban ambos, ¿no? Principalmente Occidente, ¿no? Bueno, perdón, China también, toda la modernización de China se explica gracias a esa globalización, con China en el centro de esa globalización, pero ya eso, o sea, no pensemos en esa época como una época dorada, ¿no? Fue una época en la que todo el mundo se benefició, ¿no? Pero había cosas que estaban mal. Quien lo pone encima de la mesa es Trump, lo continúa Biden, y ahora, bueno, pues incluso con la Unión Europea, que siempre ha tenido un acercamiento mucho menos beligerante, pongámoslo así, con China, pues también está en eso mismo, ¿no? Entonces, bueno, y si añadimos a este escenario de un proceso de desglobalización 2.0, desglobalización selectiva, llamémoslo como queramos, y añadimos el factor de Taiwán, pues todo eso junto a mí me parece preocupante, sinceramente. Bueno, muchas gracias. Juan Pablo, no sé si quería agregar algo Álvaro a esta pregunta, pero van a venir otras. Acá tenemos una pregunta, aquí adelante. Okay.
No, a ver, una consulta, capaz que los dos pueden hacer un comentario corto sobre el crecimiento potencial de China de largo plazo, que es como un tema que está muy a discusión de esta China que venía creciendo, creció durante esos puntos de quiebre que nos mostraba Álvaro de las últimas décadas, creció al 7, al 8, al 9, al 10%, y que parecería claro que no va a crecer más a esas tasas. ¿Cómo están viendo, Juan Pablo decía algo, bueno, de ya las restricciones en materia de crédito y de dinero barato para muchas obras a lo largo y ancho del mundo? ¿Cómo están viendo el crecimiento potencial de mediano y largo plazo de China? ¿Qué sería un valor esperable, según ustedes, para qué podemos esperar del crecimiento de China para los próximos años? Bueno, sí, China está desafiada en materia de, por un lado, los objetivos de crecimiento que se pone, y por otro lado las dinámicas de deuda internas que tiene y la posibilidad de financiar ese crecimiento. Todo parece indicar que los objetivos por lo menos cada vez son menores, ¿no? Antes objetivos de crecimiento 8% anual, ahora el último guarismo es 5%. Pero creo que es muy consistente con la historia que veníamos contando anteriormente de una China que pasa, que en materia de volumen es descomunal, pero que también hay que empezar a mirarla en materia de los valores por unidad. ¿Me explico? Seguir pensando en que el crecimiento de las importaciones de China va a crecer a doble dígito hacia adelante en volumen, eso parece llegar a algún tipo de... Es difícil pensar que eso suceda hacia adelante, porque para muchos productos el patrón de consumo es el siguiente: uno no lo consume. Si uno grafica cuánto consumo un producto y qué ingreso tengo, lo primero es no lo consumo. De repente, cuando la población llega a tener un ingreso por habitante de entre 10 y 30 mil dólares por persona por año, el consumo se dispara, pero después se estabiliza de vuelta arriba, porque uno no puede comer 500 kilos de carne por año. O sea, uno en un momento deja de comer tanta carne. Entonces, en muchos de estos países, China fue el que empezó primero, lo vamos a ver ahora en el sudeste asiático, estamos en la parte en el consumo salta, pero después se estabiliza un poco. Eso es una mala noticia para Uruguay. A priori no tiene por qué serlo en la medida que logremos seguir avanzando en la cadena, generando marcas, generando valor y poder colocar cosas cada vez más caras. También nuestra producción no crece a doble dígito anual, entonces también es interesante verlo desde ese lado. A ver, China creció al 9,3% de media durante 35 años, ¿no? Y es verdad que se está desacelerando, no sabemos, obviamente el impacto de la política COVID-0 impactó mucho, pero hay un factor que hay que tener en cuenta, que es el pacto tácito, el pacto social entre el Partido Comunista y el pueblo chino, ¿no? Que es el pacto que ha estado en vigor desde la muerte de Mao, por el cual el pueblo chino no discute el monopolio de poder del partido a cambio de que el partido ponga las condiciones de prosperidad, ¿no? Y en ese sentido tiene que crecer a un ritmo altísimo, ¿no? Es una incógnita cómo va a crecer China. Siempre se ha dicho, o sea, yo me fui de China en el año 2014 y ya en aquella época, en los años anteriores, ya se hablaba de que China estaba a 5 minutos de convertirse en una economía de consumo, ¿no? Álvaro me desmentirá, si no recuerdo mal, no sé si ha cambiado recientemente, pero en la estructura del PIB creo que el consumo está todavía por debajo del 50%. En el mundo industrializado está en torno al 75%, creo recordar, ¿no? O sea, es una economía que ha crecido principalmente gracias a las exportaciones y a la inversión estatal en activos fijos, ¿no? Las infraestructuras, etcétera. Entonces, bueno, es un país que tiene la población china por cultura y también porque tradicionalmente no había una red social, es el pueblo más ahorrador del mundo, ¿no? No sé si ha cambiado esa tasa, pero cuando yo la usaba, cuando estaba allí haciendo periodismo, la tasa que usábamos era el 40%, o sea, es el país más poblado del mundo, lo era hasta hace muy poco, con la tasa de ahorro más grande del mundo. Ahorran en torno al 40%, ¿no? O sea, eso significa que consumen mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una incógnita y un desafío para que realmente la economía china transite de ese modelo a lo que sería lo normal, que es una economía basada en el consumo, pero
no consumen tanto como los ricos que son, ¿no? Bueno, eso es otra gran historia, porque a ver, en China hay control a la salida de capitales, ¿no? Entonces, eso limita mucho qué hacer con ese dinero, y eso explica por qué la bolsa china es un casino, por qué el sector inmobiliario está pues, enloquecido, lo ha estado siempre, y la otra opción que tienen es dejar el dinero en el banco, en sus depósitos, ¿no? Y esos depósitos pierden valor cada año porque el tipo de interés que está intervenido siempre está por debajo de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las razones, por cierto, de por qué, por mucho que muchos periodistas lo escriban constantemente, la internacionalización del yuan no va a ocurrir a medio plazo hasta que se abran estos controles a la salida de capitales, obviamente, ¿no? Bien, tenemos 3 preguntas más y vamos a ir cerrando el evento. Teníamos por acá el senador Ope Pasquet. Yo creo que lo del yuan va a ser alguna de las preguntas, ¿no? ¿Hacemos la pregunta juntas? Gracias. Mi pregunta es la siguiente: si este giro autoritario del régimen chino de los últimos años se expresa también en el comercio exterior. Digo, porque muchas veces se dice acá, por lo menos, que una cosa es la política y otra cosa es el comercio, sugiriendo que, bueno, que el comercio es una cuestión de la libre empresa, oferta y demanda, y que no tiene nada que ver con lineamientos políticos. Cuesta asumir eso cuando pasan las cosas que pasan, pero en fin, esa es mi pregunta. Gran pregunta, porque realmente China muestra desde siempre los beneficios de la cooperación y las represalias con los países con los que tiene un problema o han hecho algo que no les gusta, ¿no? Y esa idea, en mi opinión, de acuerdo con mi experiencia, ha calado muchísimo en las élites políticas de los gobiernos, o sea, de las élites políticas de muchos países. Esa idea de que para que fructifiquen las oportunidades tiene que haber un clima institucional óptimo, añado óptimo para Pekín, ¿no? Y ahí se explica, el caso famosísimo es cuando Liu Xiaobo, estando en la cárcel en China, le dan el Premio Nobel de la Paz, pues hay un castigo en las exportaciones de salmón noruego a China, ¿no? Obviamente ellos no lo ponen así, lo que ponen son barreras fitosanitarias en la aduana, ¿no? Pero el caso más reciente y que ha sido muy importante, el desencuentro y la trifulca, ha sido con Australia, ¿no? Australia hace 2 cosas. Una, hay un anterior primer ministro encarga un análisis que no se hizo público, pero yo conozco al autor que hizo ese informe, para saber el grado de penetración de China en la sociedad australiana, ¿no? Sabéis que es un país que tiene muchísimo comercio, que tiene mucha tradición de migración, ¿no? Y el resultado de ese informe concluye que todos los ámbitos de la sociedad australiana están penetrados por China, excepto el gobierno central. Universidades, medios de comunicación, gobiernos locales, la diáspora china, etcétera, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, Australia aprueba una ley de injerencia extranjera, y creo que también había algo de donaciones políticas, donde no se menciona a China, pero obviamente China lo asume como un ataque hacia ella. Y entonces ahí empieza una trifulca política enorme y que se acentúa cuando Australia es el primer país en pedir una investigación independiente sobre el origen del COVID. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un castigo enorme, pero muy importante, no sobre todos los productos de comercio, sobre el vino y otros, pero sin embargo creo que era el cobre, era business as usual. O sea, lo que para China era importante no fue impactado. Y eso yo creo que esta es una política que hace China, pero no con los productos que realmente le interesan o que no los puede conseguir en otro lado. Pero obviamente las exportaciones de vino de varios países, de Chile y algún otro,
tiene que ver con el castigo a las exportaciones de vino australiano, por ejemplo. Bien, ya seguramente tendremos a Álvaro para responder la siguiente. Tenemos una pregunta por acá y una más que ya me habían avisado. Mi pregunta también es para usted. Decía que hay un reclamo, sobre todo de países latinoamericanos, de que el discurso, sobre todo de la Unión Europea y Estados Unidos, sobre que compartimos los valores democráticos, etcétera, ya no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿usted ve que están haciendo algo al respecto o hay pragmáticamente se va a hacer algo por estos bloques para acompañar ese discurso de medidas? Y también a Álvaro, si es solo TLC o puede haber otro tipo de cosas parciales que nos puedan ayudar en ese sentido. Dejado ese hueco a China, pues porque Estados Unidos tenía la mirada en otros lugares del mundo, pues que eso no fue una buena idea y tratan de recuperar terreno, pero ya no es solo, ni siquiera diría yo, es un tema económico, porque, insisto, igualar la propuesta china es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de esfuerzo diplomático, o sea, China pone muchísimos recursos humanos y financieros detrás de su apuesta internacional, incluida América Latina, ¿no? Leí hace poco un artículo de un medio estadounidense que hablaba justamente de eso, ¿no? de la cantidad de los esfuerzos diplomáticos de China en toda América Latina, comparándolos con los de Estados Unidos, y es abismal, ¿no? No sé, o sea, claro que tienen sus inversiones, pero me parece que el punto clave es que el criterio, o sea, que Estados Unidos no está invirtiendo aquí con empresas estatales y utilizando su capitalismo de Estado, ¿no? Son empresas privadas que tienen criterios empresariales para decidir si invierten o no. En cualquier caso, eso encaja mal, en mi opinión, entre las élites latinoamericanas, ¿no? De decir, bueno, es que ese discurso es casi hasta frívolo, ¿no? Cuando no viene acompañado de propuestas tangibles, ¿no? Bueno, en materia de alimentos es con tratados de libre comercio. Sí, hay productos de la canasta exportadora de Uruguay que están expuestos a menos aranceles porque no son alimentos y son insumos productivos, típicamente la soja o la celulosa, que ahí sí van por otro derrotero, pero exportar alimentos por defecto el arancel es muy alto y hay que bajarlo. Entonces, si eso no sucede, el comercio con Estados Unidos va lento o no puede crecer más de lo que ya está, lo mismo con Europa. Sin esa herramienta va a ser muy difícil ver crecer nuestro flujo comercial hacia ahí. Bueno, no, mi pregunta era simplemente muy corta y un comentario nomás. Es sobre el rol de Latinoamérica como región que está teniendo ahora en este panorama. Entonces, yo quería saber, porque por primera vez creo que se está viendo a Latinoamérica como una región con bastante potencial. De la Unión Europea, por ejemplo, estuvo el canciller alemán Olaf Scholz buscando el litio, que China hace ya bastante lo tiene. Entonces mi pregunta era esa, ¿qué rol ahora debe de tomar Latinoamérica con esta avalancha china? Como región, ¿qué rol tiene que tomar? Bueno, yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que China ofrece, ¿no? A ver, un patrón que ha sido no solo de América Latina, sino de todo el mundo, en general de todo el mundo, ¿no? Yo siempre lo menciono. No se le ha pedido a China que invierta en industrias de procesamiento, ¿no? Y que añada valor y riqueza a las economías de los países donde invierte. Y siempre añado que eso es un error estratégico, porque ese es un lenguaje que para China no es ajeno. China le ha exigido a los inversores extranjeros durante los últimos 40 años que si querían un trocito del mercado chino, tenían que transferir conocimiento y tecnología, ¿no? Yo creo que un poco por
este desconocimiento general que hay, no en América Latina, yo creo que en todas partes, ¿no? Que realmente no entendemos a nuestro interlocutor, no entendemos sus instituciones, su capitalismo de Estado, su historia, y nuestras urgencias, pues no le hemos exigido nada de eso a China, ¿no? Y yo creo, pensaba el otro día, que por ejemplo en la industria, o sea, en el litio, donde para China eso es súper estratégico, tienen una gran oportunidad. Es verdad que hay esta empresa de coches eléctricos, BYD, que ha anunciado, a ver, siempre hay una brecha entre lo que se anuncia y lo que al final se ejecuta, ¿no? De que va a instalar, creo que en Argentina, una fábrica de coches eléctricos, ¿no? Pero eso es algo que, donde o sea, al final donde desemboca mi argumentación es que no pensemos que China nos está haciendo un favor. O sea, China también tiene sus necesidades, ¿no? Y le podemos exigir más a China, porque para ella también es importante comprar la carne de vacuno uruguaya, ¿no? O tantas otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí se necesita un cambio de mentalidad y exigirle más a China realmente. O sea, creo que, como explicaba antes, la modernización de China tiene que ver con el esfuerzo de 3 generaciones de chinos. Vamos a concederle al partido que manejó bien los tiempos, pero sobre todo de su relación con el resto del mundo, con las inversiones, con la tecnología que se ha transferido del resto del mundo y con el mercado. China tiene un superávit comercial con el resto del mundo de cada año de un billón español de dólares, ¿no? O sea, China nos necesita, ¿no? Aprovechémoslo. Bien, bueno, les agradecemos a los speakers que nos acompañaron hoy, a todos ustedes principalmente que han asistido a este segundo desayuno de coyuntura. Le agradecemos, por supuesto, al Piso 40 por habernos recibido, a la Fundación CAS, a CADAL y al CED, Centro de Estudios para el Desarrollo, por la organización de este evento. Sin duda que quedaron un montón de preguntas, así que los esperamos en el próximo desayuno internacional que tengamos. A ti.